En la vasta extensión de la historia estadounidense, donde los mitos y realidades se entrelazan para dar vida a los relatos más sobrecogedores, existe una leyenda que recorre las noches de primavera a lo largo de antiguas vías férreas del este del país. Es la historia del tren fantasma de Lincoln, un episodio que va mucho más allá de la anécdota y que, a más de un siglo y medio de distancia, sigue despertando la imaginación de quienes buscan respuestas en los susurros del pasado. Hoy, acompañaremos ese misterioso tren en su travesía final, descubriendo tanto los hechos históricos como los inexplicables eventos sobrenaturales que han consolidado su fama. Todo comienza en una época turbulenta, cuando los Estados Unidos estaban fracturados por la guerra civil. Abraham Lincoln, el 16º presidente del país, lideró a la nación en uno de sus momentos más críticos, luchando por preservar la unión y abolir la esclavitud. Tras su asesinato, el 14 de abril de 1865, el país fue invadido por el luto. Se decidió entonces que su cuerpo regresaría a su ciudad natal, Springfield, Illinois, a bordo de un tren especial que recorrería más de 2.000 kilómetros, haciendo paradas en 14 ciudades para que el pueblo pudiera rendirle homenaje. El viaje fúnebre se inició en Washington, D.C., y pasó por ciudades como Baltimore, Filadelfia, Nueva York, Cleveland y Chicago, antes de llegar finalmente a Springfield el 4 de mayo de 1865. A lo largo de este vasto trayecto, multitudes enteras se congregaron junto a las vías, algunos arrodillados en reverente silencio, otros llorando o entonando himnos mientras la locomotora negra avanzaba lentamente. Aquellos momentos de dolor compartido quedaron grabados en la memoria colectiva, pero algo aún más extraño también sucedió. Nacía la leyenda del tren fantasma de Lincoln. Con el pasar de los años, quienes habitaban cerca de aquellas vías comenzaron a contar una historia singular. Decían que, en ciertas noches de primavera, especialmente cerca del aniversario de la muerte de Lincoln, un tren misterioso aparecía avanzando silenciosamente a través de la niebla. Algunos afirmaban oír el silbido lastimero de una locomotora. Otros veían una extraña luz azulada desplazándose sobre los rieles, mientras un viento gélido barría el entorno. Los relatos coincidían en detalles asombrosos. Los relojes se detenían al paso del tren, animales huían despavoridos, incluso las flores, dicen algunos, se inclinaban en señal de respeto. Aparecía una extraña comitiva de soldados fantasmas marchando junto al tren portando antorchas y banderas, y al centro, siempre custodiado, el ataúd de Abraham Lincoln. Lo fascinante de esta leyenda es cómo ha persistido generación tras generación, adaptándose a la época y mezclando elementos de lo real con lo sobrenatural. En el condado de Albany, Nueva York, hay testimonios que datan de finales del siglo XIX, en los que vecinos aseguraban haber visto la espectral locomotora negra a medianoche, envuelta en vapor y con el sonido lejano de gaitas o tambores de guerra. En áreas rurales de Ohio y Pensilvania se cuentan historias casi idénticas. La aparición de un tren que nadie puede encontrar a la luz del día, cuyas ruedas rechinan en las traviesas y de cuyos vagones se asoma un pelotón de guardia vestido con uniformes de la Unión. Pero, ¿cuál es el origen de estos relatos? Sin duda, el momento histórico fue tan trascendental, el dolor tan profundo, que las emociones de aquellos días parecen haberse impregnado en el entorno. La psique colectiva buscó consuelo y sentido en los misterios. El tren que llevó los restos de Lincoln no solo transportaba un cuerpo, sino la esperanza, el dolor y el destino de una nación entera. Así, las historias de su regreso espectral quizás son una forma de mantener vivo el recuerdo de aquel líder cuya muerte marcó un antes y un después. Por supuesto, los científicos y escépticos ofrecen explicaciones más racionales. Algunos argumentan que son fenómenos ópticos, juegos de luces originados por linternas de los trenes modernos, nieblas densas, dispersando el resplandor y creando ilusiones. Otros, expertos en psicología, señalan que el efecto de la sugestión puede ser tan poderoso que grupos enteros pueden ver lo que sus expectativas dictan. Sin embargo, incluso en tiempos recientes, se han reportado experiencias inquietantes. Maquinistas, trabajadores ferroviarios y curiosos aseguran haber presenciado extraños fenómenos, una intensa sensación de frío, el súbito corte del funcionamiento de los relojes de bolsillo e incluso grabaciones donde aparecen voces ininteligibles o chillidos lejanos justo al acercarse a aquellas vías históricas. No faltan quienes, atraídos por la emoción de lo desconocido, buscan deliberadamente cruzarse con el tren fantasma. La mayoría solo encuentran silencio,
pero algunos regresan con relatos perturbadores. Una calidez repentina en el aire seguida de un viento helado, una sombra entre la niebla, ecos de una marcha solemne que parece provenir de otra época. Así, la leyenda no solo se mantiene viva, sino que se alimenta de nuevos testimonios que aumentan su misterio. El tren fantasma de Lincoln no es solo una curiosidad sobrenatural, es también un reflejo de la profunda huella que Abraham Lincoln dejó no solo en la historia de los Estados Unidos, sino en el corazón de millones de personas. Nos recuerda cómo una nación, enfrentada a sí misma, pudo sobreponerse a la oscuridad genial de la guerra civil gracias a la visión y el sacrificio de un solo hombre. La leyenda del tren fantasma, entonces, sirve de puente entre el mundo de los vivos y los muertos, entre la historia documentada y la fantasía, entre el dolor y la esperanza de que el legado de Lincoln jamás será olvidado. A través de estos relatos, podemos entender que el tren es mucho más que un simple vehículo. Es el símbolo de una nación en duelo, un homenaje perpetuo, una procesión espiritual que recorre el mapa de un país que aprendió a reconstruirse, a seguir adelante y a recordar siempre las lecciones de su pasado. Si esta historia te ha emocionado, si has sentido escalofríos mientras explorabas conmigo los mitos y realidades del tren fantasma de Lincoln, te invito a apoyar a este canal. Recuerda dejar tu like si te gusta este tipo de contenido. Comenta abajo cuál es la parte de la leyenda que más te impresionó o si tienes algún relato similar de tu país. Y por supuesto, suscríbete a Las Crónicas de Tito para descubrir juntos más enigmas y secretos de la historia que quizá aún susurra su verdad entre las sombras. Tu apoyo hace posible que sigamos viajando juntos a través del tiempo y el misterio. Hasta la próxima aventura.